Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a otra sección de páginas críticas de tiempos equívocos. El día de hoy vamos a tener el gusto de conversar sobre el libro Raquel Tibol, La crítica y la militancia, que se acaba de editar por el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Y vamos a platicar con Víctor Hugo Pacheco, compañero que ha sido compilador del libro. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya sin más preámbulos, pasemos a comentar el rescate que se hace de la obra de Raquel Tibol en este libro. Primero te querría preguntar, Víctor, ¿qué es lo que lleva a rescatar a Raquel Tibol en estos momentos? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que en primer lugar hay como una doble intención, ¿no? Hay una intención del mismo Centro de Estudios del Movimiento Obrero de rescatar un poco la figura de Raquel Tibol, pero rescatarla en el sentido no de que sea una figura olvidada o de que haya sido una figura que pasó desapercibida por la historia de la militancia y de la crítica de arte en México, sino más bien rescatar esa parte de la personalidad de Tibol que quedó hasta cierto punto opacada por sus trabajos de crítica de arte que tiene que ver con su militancia propiamente comunista, ¿no? Y digo que esta es una intención del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista porque, bueno, Raquel Tibol fue una gran colaboradora de este centro en el tiempo que tuvo de vida, ¿no? Y siempre estuvo como al pendiente, ¿no? De esta parte, ¿no? En ese sentido, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista trata de brindarle un pequeño homenaje, ¿no? Con este libro. Y por otro lado, me parece que, bueno, más bien la figura de Tibol, ¿no? Como una personalidad relevante para la cultura mexicana, me parece que es invaluable, ¿no? Ella fue por mucho tiempo, ¿no?, la gran crítica de arte de este país. Muchas de las obras, ¿no?, de las exposiciones que se llegaron a hacer en términos relevantes en México, pues o pasaron por su curaduría o pasaron por el filo de su crítica, ¿no? Entonces me parece que el legado que Tibol en términos ya del trabajo de crítica de arte que hizo es invaluable en México y a un año bueno, ya casi 2 años de su fallecimiento, sería uno de los primeros trabajos que tratan de poner el acento en esa relevancia, ¿no? Sí, sí, muy bien. Me parece fundamental, ¿no? Este rescate. Y te preguntaría también, o sea, tú ya nos introdujiste un poco en esta figura de Tibol, su papel que tuvo en la curaduría del arte mexicano, en su relación con los artistas, pero al mismo tiempo, si uno revisa, Tibol es una persona un poco desconocida, un poco que ha pasado de noche dentro de esta arte, del arte mexicano. Es decir, que ha pasado de noche en el sentido de que no es conocido. Entonces me parece que su trayectoria es fundamental. Se entiende desde que sale de Argentina, de los múltiples lugares por donde pasa antes de llegar a México, su relación con artistas reconocidísimos a nivel internacional, que la primera parte del libro rescata muy bien ustedes eso, ¿no? ¿Quién es Raquel Tibol? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿No? No sé si nos Claro. podrías platicar un poco de este trayecto que fue la vida de Tibol. Sí, bueno, en primera instancia quisiera también mandar un saludo, ¿no?, a Elvira Concheiro, ¿no?, que es ella también parte de bueno, entre ella y yo hicimos la compilación y el estudio introductorio del libro. Eh, y bueno, ahí yo insisto, no creo que esta parte de la militancia de Raquel Tibol, creo que más bien quedó como un poco opacada, ¿no?, un poco oculta, también Exacto. por una cuestión de la personalidad de la misma Raquel, que siempre diferenció su trabajo
de crítica de arte, de cualquier intervención que pudiera haber ahí en términos ya de política, ¿no? Eh, Sin embargo, tienes toda la razón, ¿no? O sea, ya cuando uno se mete a estudiar la biografía de Raquel Tibol, resulta ser que no solo dejó un legado importante, insistimos en términos de las apreciaciones estéticas que hizo y de la cultura en México, sino más bien también ahí tiene un pasaje importante dentro de la vida política nacional mexicana, ¿no? Sí. Me parece que, bueno, esto, insisto, quedó un poco oculto en el sentido de que ella misma siempre negó o trató de negar esa vinculación tan directa con las organizaciones de izquierda del país. Siempre se asumió como una gente de izquierda, pero tratando de que no se le vinculara tanto con alguna línea en específico, ¿no? Sin embargo, bueno, a lo largo de su trayectoria la podemos ver en distintos momentos y en distintas situaciones en donde es excepcional este trabajo político que ella hizo, ¿no? La podemos ver como una de las fundadoras del, una de las fundadoras del Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Una gran iniciativa, una gran confluencia que hubo ahí de distintos grupos de izquierda para tratar de dar ahí como cierta apertura democrática en un primer momento, ¿no? También la vemos y es una de las cuestiones que nos interesó sobre todo de buscar y de establecer los nexos y los vínculos que tuvo con el Partido Comunista, del cual insistimos, ¿no? Ella siempre puso ahí como cierta distancia, pero participaba no solo en términos de un apoyo solidario hacia el Partido Comunista, sino también participó de varias de las organizaciones que este partido ayudó a fortalecer, ¿no? Una de esas organizaciones fue la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, en donde ella fue fundadora de esa organización y a través de la cual el Partido Comunista desplegó toda una lucha en términos de la reivindicación de las mujeres, ¿no? Del trabajo, de la crítica al trabajo infantil, ¿no? Etcétera, una reivindicación de derechos laborales para las mujeres, ¿no? Que iban desde, bueno, la cuestión del salario, la cuestión de la jornada laboral, pero también que se cruzaban con algunas cuestiones que a mi parecer siguen estando pendientes en la política mexicana, ¿no? Es decir, que haya guarderías para todas las trabajadoras, ¿no? Que tengan hijos, ¿no? Que los horarios se acoplen, ¿no? Los horarios de esas guarderías a los horarios de trabajo, etcétera, un sinfín de problemáticas que estaban ahí cruzadas, ¿no? Y también fue una colaboradora constante de los órganos de difusión del Partido Comunista Mexicano. Entonces, esa fue como una de las partes que tratamos de poner el acento en este pequeño y modesto estudio introductorio. Sí, bueno, justo este es el salto fundamental, ¿no? Esta colaboración dentro de los órganos del partido, lo que abre la compilación que realizan, ¿no? Me parece que son solamente textos que se publicaron en órganos de difusión del Partido Comunista y que relatan distintos momentos de la vida nacional, ¿no? Sí. No sé si nos quieres hablar de eso. Sí, claro, ahí en un primer momento la intención que tuvimos fue sobre todo compilar lo que ella había escrito en la revista Memoria, que bueno, es, para quienes no sepan, ¿no? La revista Memoria es la revista de difusión, de debate que tiene el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista. Y bueno, ella colaboró sobre todo en en lo que veríamos como una primera larga etapa, ¿no? Sí. Independientemente de las épocas en las que se divide, que sería del 83, cuando se funda el centro y se funda Memoria, hasta la época del año 2000, más o menos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ella estuvo participando mucho ahí. En un primer momento
quisimos recuperar los escritos de Raquel Tibol en esta revista. Sin embargo, cuando estábamos haciendo la investigación, cuando estábamos compilando los textos, nos dimos cuenta también de que había tenido colaboraciones significativas e importantes en otros órganos de las revistas del Partido Comunista, ¿no? Sobre todo en Historia y Sociedad. Vimos que ahí también ella había tenido un papel relevante, ¿no? Participó prácticamente en todas las dos épocas de esta importante revista que dirigía Enrique Semo, pero también colaboró, y eso también se nos hizo significativo, ¿no? En dos revistas también dirigidas por el Partido Comunista, una que se llama Socialismo y la otra que se llama Oposición, pero que a diferencia de Memoria y sobre todo de Historia y Sociedad, tiene un Socialismo y Oposición tenían un corte más político, ¿no? Sí. Entonces ella incluso en la revista de Oposición se encargó de dirigir, aunque su nombre no aparece ahí, pero ella era quien dirigía la sección internacional de esa revista, ¿no? Lo cual significaba pues traer toda la información de las problemáticas políticas y sociales no solo de América Latina, sino también de Europa y de Asia, ¿no? Entonces, todos esos artículos que pasaron por ahí, de alguna manera ella los revisó, los coordinó y hizo una labor ahí importante. Bueno, sí, Víctor. No sé si nos quieras hablar también de la división que tienen estos artículos. Son más de 60, me parece, Sí. Y como dices, son desde los años 60 hasta finales de siglo lo que revisa Raquel Tibol. Es una obra muy vasta y que nos muestra además el nivel de cultura que tenía apropiado Raquel Tibol. Sí, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Hay una peculiaridad de todos estos escritos, es una peculiaridad de la misma forma en la que Raquel Tibol trabajaba, ¿no? Sí. Es decir, son más de 60 efectivamente artículos, pero tienen la característica de ser artículos breves. Sí. Difícilmente Raquel Tibol escribía textos amplios, su forma de escribir más bien era una forma que estaba orientada hacia la nota periodística, ¿no? Sí. Lo cual implicaba, como dices bien, todo un bagaje intelectual importante para poder sintetizar en unas cuantas líneas toda una problemática que se ve reflejada en estos artículos, ¿no? La compilación la dividimos en tres etapas, ¿no? El primer tema sobre todo abarca cuestiones generales sobre personajes, ¿no? Ya sea intelectuales o artistas, y ahí son pequeñas notas, ¿no? Sobre Rufino Tamayo, Alfaro Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, ¿no? Carlos Mérida, ¿no? Una serie de Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella, ¿no? Una serie de personajes tanto del ámbito cultural como político que ella les dedicó en algún momento alguna reflexión, ¿no? Sí. En la segunda parte el tema está enfocado hacia las corrientes artísticas y bueno, pues ahí sobre todo predomina, ¿no? lo que ella estudiaba sobre el muralismo mexicano y también una cuestión que a mí se me hizo interesante, ¿no? Cierto espacio que ella le da al dibujo, ¿no? Como parte de una corriente estética, ¿no? Y trata de ver cuál es la relevancia de dicha corriente para la cultura en México, ¿no? Y el tercer gran tema, bueno, que nosotros ubicamos, ¿no? Es momentos de historia política y cultural sobre todo de México, ¿no? Pero hay como uno o dos artículos en donde ella está reflexionando sobre el momento político y cultural de Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, nos parece que estos, grosso modo, ¿no? Estas tres temáticas en las que agrupamos los temas,
dan cuenta precisamente de los intereses, de las inquietudes, ¿no? De la erudición de Raquel Tibol y sobre todo de ese empeño también de intervención que tuvo o que trató de tener a través de sus escritos en la cultura mexicana. Sí, cierto. Pues Víctor, no sé si quieras agregar algo más. Yo lo único que me queda es invitar a leer a quienes nos ven, quienes nos escuchan el libro, decir que se puede conseguir aquí en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista o bien en la Secretaría de Cultura. Es un esfuerzo por ambas instituciones y pues te agradecemos mucho el tiempo. No, pues al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.